vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió el 90% del Brit Hadashah. ¿Qué es eso, pastor? De lo que el cristianismo conoce como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Pero no es eso el Nuevo Pacto, pero vamos a poner. Él lo escribió. Y como título, así, Pablo celebró los días de reposo. Hay quienes dicen que no. Cristianismo, yo también decía que no. ¿Para qué me voy a hacer tonto? Hazte tonto tú si quieres, pero yo no. Y yo enseñaba que no, que Pablo nunca había hecho eso. Y lo vamos a hacer así, suavecito. Muchísimas gracias por haber venido. Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa congregación en esta mañana. Estamos a día 2 del quinto mes. Este mes se llama Ab, así, A-B, Ab. Pero no es un nombre bíblico, es un nombre babilónico que los judíos trajeron cuando fueron cautivados allá en Babilonia en el año 586 a.C. La tribu de Judá y de Benjamín, el reino del sur. El reino del norte había sido cautivado hacía 200 años antes, en el 722, por Asiria. Y solamente había quedado esta tribu, el reino del sur. Habían sido cautivados y ellos trajeron esos nombres, los nombres de los meses, se los copiaron a los babilónicos, igual que el nombre de los días. Y Dios dijo, o sea, 1, 2, 3, primero, segundo y tercero, y así. Y ahorita estamos en el quinto mes. Un mes muy peligroso donde Satanás viene a quemar el templo. En este mes fue quemado el día 9 el templo que construyó el rey Salomón. El gran templo fue quemado por Babilonia, por Nabucodonosor. Le prendieron fuego, lo quemaron. Se llevaron todos los utensilios de oro, acarrearon con él. Después en esos utensilios de oro, el nieto de Nabucodonosor estaba tomando cerveza babilónica. Estaba emborrachándose, tomó vino. ¿Qué son los instrumentos sagrados? Ahora, nosotros somos el templo. Y dentro de nosotros hay instrumentos sagrados como tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. Entonces Satanás viene a quemar tu templo para que tú bebas vino a través de los pensamientos cochinos y mugrosos que tienes. Amén. Aleluya, tenemos que cuidar eso. No permitir que el enemigo beba vino con nuestros hermosos pensamientos. A ver, di conmigo. No voy a permitir que el enemigo beba vino con mis hermosos pensamientos. Yo traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua. Amén. Y luego después, años más tarde, viene el general Tito, la pastora de esta enseñanza. Ya habían reconstruido el templo, lo había reconstruido Zorobabel, Esdras y Nehemías, junto con toda la ciudad, y lo reconstruyen, no igual, pero algo parecido. Y en la época de Yeshua, 70 años después, mira, 70 años después. ¿Cuántos años estuvo cautivo los judíos en Babilonia? 70 años. ¿Cuántos años dijo Yeshua cuántos años han pasado que se formó el Estado de Israel? 70 años. El profeta Daniel está hablando de eso. Y viene el general Tito por segunda ocasión en este mes, el mismo día, y vuelve a quemar el templo. Y se roban todos los utensilios y ya no se volvieron a saber de los utensilios sagrados. Lo vuelve a quemar. Quieren reconstruir otra vez el templo, hacer un tercer templo, porque está profetizado en el profeta Ezequiel, del capítulo 40 al 46, el tercer templo. Pero Ezequiel no está hablando de ese templo. Ezequiel está hablando de un templo espiritual, en un mundo espiritual, en otra galaxia o en otra dimensión. Algo sorprendente está ahí. Y se van a festejar espacios sagrados ahí, como las fiestas y días de reposo. Marina, muchísimas gracias. Gracias, trajiste una invitada. Bienvenida, muchas gracias. Dale un aplauso.
¿Cómo se llama? Manuela. Bien. ¿Es hermana de Marina? Bien, ok. Bianca, ¿qué te dije? Hechos, capítulo 8. Ahora, el cristianismo, mira, la teología cristiana es muy común, porque en esta enseñanza te voy a enseñar que sí debemos de celebrar nosotros los días de reposo. Ya tengo esta enseñanza grabada también, pero es importante que la volvemos a dar. Es muy común que escuches al cristianismo. A mí antes del 2018 era muy común que me escuchabas, y quizá me escuches en alguna enseñanza que grabé anteriormente a esto y que diga, que hable en contra de lo que voy a hablar ahora. Pastor, defínase. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que ir de conocimiento en conocimiento. Dijo Pablo, lo que había conocido antes lo tengo ahora por basura. Amén. No significa que todo fue malo. Es muy común decir que Jesús es nuestro reposo. Y lo es. Yo reposo sabiendo que Yeshua está conmigo y que yo estoy con él y que el Espíritu Santo me guía y que tengo un papá. Claro, no niego eso, por supuesto que no lo niego. Pero hasta ahí lo quieren dejar. Y que como Cristo es nuestro reposo, ya no tenemos que nosotros guardar absolutamente nada. Así. No tienes que guardar nada porque Cristo es tu reposo. Es lo que nos dice la teología cristiana. Es más, dice, ni siquiera tienes que guardar los 10 mandamientos. Y eso a mí se me hicieron los ojotes así. Espérate un momento. ¿Cómo voy a decir yo que ya no es necesario amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma? ¿Cómo voy yo a deshonrar a mi padre y a mi madre? ¿Cómo voy yo a robar, a adulterar, etcétera? Ahora, todo el cristianismo de hoy en día está basado única y exclusivamente en lo que Pablo escribió. Y elude a los demás. No les interesa mucho a los demás escritores que hay en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, y ellos mismos lo predican, y yo también lo predicaba junto con ellos, y decíamos, creed en los profetas. Primera Crónica 20:20. Y seréis que prosperados. Y predicamos y escuchas, tú prendes el internet ahí y pones una predicación ahí en el enlace y vas a encontrar esas predicaciones. Crean en los profetas y van a ser prosperados. Que viene ya en lo que le llamamos Antiguo Pacto. Pero después lees algo que dicen los profetas y dicen, no, eso ya pasó. Eso ya no es. Y son cositas que tenemos que aclarar aquí en esta escuela para principiantes. Bien, a Esteban fue el primero que mataron. Acuérdate que Yeshua traía 12 discípulos con él. Y a Esteban lo mataron a pedradas. ¿Por qué lo mataron? Porque lo acusaron falsamente. ¿Por qué? Lo acusaron falsamente. Decían que Esteban estaba blasfemando contra el templo, etcétera, etcétera, y lo acusaron y lo mataron. Lo mataron a pedradas. Lo mismo pasó con Pablo, lo acusaron falsamente. Ahora, cuando mataron a Esteban, ¿sabe qué pasa con Pablo? Era uno de los que estaban ahí arrojando piedras. Porque Pablo, déjame decirte, para los que no saben, para los que son principiantes, no era de los 12 discípulos. Pablo vino después. Pablo perseguía a los 12 discípulos. Asolaba la iglesia, entraba en las sinagogas y sacaba a los discípulos que había ahí de las greñas y se los llevaba y los metía a la cárcel. Había conseguido cartas con un tipo llamado, con un sacerdote, sumo sacerdote llamado Ananías. Y este Ananías le dio cartas de permiso para que Pablo fuera y persiguiera a los cristianos, pues, a la iglesia. Y andaba buscando a Pedro, a Juan, a Tomás, a todos ellos los andaba buscando, pero no eran los únicos los 12, eran muchísimos los seguidores de Cristo. Y donde había seguidores de Cristo, porque también iban a la sinagoga, al templo, ¿qué crees que pasaba? Los asolaba, los tomaba de las greñas y órale, va para la cárcel.
Y no creas que duró un tiempito, no creas que lo hizo una sola vez o unos 2 meses, no, tenía años haciendo eso. Duró un buen tiempo haciendo eso. Hasta que un día en el camino se le apareció el Señor en una luz y quedó ciego. Y una vez que quedó ciego, el mismo Señor le dijo, ¿sabes cómo vas a sanar? ¿Cómo? Le dijo. Vas a ir a la calle fulana, a la ciudad sultana, y vas a preguntar por un hombre llamado Ananías. Mira qué coincidencia. Un hombre, sumo sacerdote llamado Ananías, le dio cartas para perseguir a los cristianos. Pero resulta que las cartas que le dio ese Ananías lo dejaron ciego. Ahora viene otro Ananías a restaurarle la vista a Pablo. Son cositas así que no creas que son coincidencia, no creas que son coincidencia. Judas, por ejemplo, es Yehudá. ¿Y quién crees que vendió a José allá en el Antiguo Pacto, allá en Génesis? Uno de sus hermanos llamado Yehudá. ¿Y quién crees que vendió a Cristo años más tarde? Otro hombre llamado Yehudá. ¡Oh, qué bien! Era tremendo, era muy violento. Era un fariseo de fariseos, era celoso de la ley este Pablo. Y eso le encantó al Padre. Dijo, este hombre, si lo convierto, me va a servir. Si acepta la palabra, me va a servir este tipo. Y sí, déjeme decir una cosa, fue el mejor. Considero que fue el mejor. Hechos 9, 20 al 23. Ok, ese era Pablo. Y este soy yo ahora predicando contrario a lo que predicaba antes. ¿Por qué? Porque el Señor nos cambia y nosotros tenemos que estar, ¿qué crees? Dispuestos a los cambios que el Padre Celestial nos está mandando. Y ese era Pablo, y la gente tenía miedo. No, decía, no vayas ahí porque ahí está Pablo. Nos va a atrapar Pablo, es una trampa de Pablo. Nos va a agarrar y nos va a meter a la cárcel, nos va a matar, nos va a apedrear. Mejor no. Y muchos no creían. Y Pablo les decía, hey, he cambiado. Y empezaba, ¿qué crees? A confundir a toda la bola ahí, y se quedaban atónitos todos. Espérate, antes nos perseguía y ahora predica de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se había convertido? Algo tremendo. No, dale un aplauso a Pablo porque ya está seguramente observándote. Y estamos hablando de él. Ok, ese fue Pablo, tenía cartas. Habían resuelto que matarlo. ¿Qué le iban a hacer? Le iban a dar chicharrón. Lo iban a matar. Entonces lo andaban persiguiendo para matarlo, andaban buscando la ocasión de acusarlo falsamente para matarlo. Hechos capítulo 13, en el verso 14, y dice que Pablo y Bernabé entraron en una sinagoga. ¿Qué día dice que entraron? El día de reposo. ¿Por qué? Porque Pablo acostumbraba a guardar los días de reposo. No andaba por la calle tocando, hey, me abren por favor aquí, es lunes, quiero hablar contigo. ¿Alguien quiere recibir al Señor en su corazón? Levante la mano. No hizo eso Pablo. Pablo estaba enseñando las Escrituras. Y las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, es de Génesis a Malaquías. Esas son las Escrituras. Se le conoce como Tanakh. A los primeros 5 libros de la Biblia se le conoce como Torá. El Espíritu de Iglesia la tradujo como ley. Entonces, celebró o guardó Pablo el Shabbat o el día de reposo. Aquí estamos viendo que entra en una sinagoga, ¿qué día? En un día de reposo. Hechos capítulo 16. Ahora, Pablo y Timoteo, en el verso 13, Pablo y Timoteo van a ir a Filipos. También va Silas con él, otro amigo de él. Pablo, Timoteo y Silas, estos 3. Van a Filipos. ¿Y qué pasó ahí en Filipos? ¿Se da cuenta? Ahí no había sinagoga, porque alguien puede decir, es que acostumbraban a sentarse en las sinagogas los días de reposo. Ahí no había sinagoga, ahí dice que estaban en el río. Y Pablo fue en el día de reposo. Las mujeres iban a lavar, yo te aseguro que no solamente en el día de reposo, es más, cualquier otro día podían reunirse ahí en el río. Un segundo día, un tercer día, un primer día. Porque mujeres se ponían de acuerdo para ir a hacer sus quehaceres también al río. Y Pablo podía haber aprovechado cualquier otro día, pero no. Pablo acostumbraba, ¿qué crees? Celebrar, respetar los espacios sagrados que mi Padre tiene.
¿Por qué? Porque Pablo sabía la bendición que el Padre envía en cada día de reposo, en cada espacio sagrado, para hacerle lucha al enemigo, y el enemigo te quiere sacar de los espacios sagrados. Y ahorita está usando a la iglesia para sacarte de todos los espacios sagrados. Hechos capítulo 17, verso 2. ¡Wow! Y Pablo, mira, eso está mejor. Y Pablo, ¿qué dice? Como acostumbraba. ¿Qué acostumbraba? A reunirse los días de reposo. Y dice que por 3 días discutió con ellos. No se trata de discutir, les enseñó. ¿Por 3 días de qué? De reposo. Se tuvo entonces ahí casi un mes. Casi un mes. 18, verso 4. ¿Quién lo tiene? Porque Pablo ahora está en Corinto y venimos de Tesalónica. Y ahí en Corinto se va a otra región llamada Corinto, otra ciudad. ¿Y qué dice ahí en 18, verso 4? Y discutía todos los días, ¿de qué dice? De reposo. ¿Por qué no usaba Pablo otro día? Pablo podía usar otro día y visitar a la gente. Andar de casa en casa como lo hacen los testigos de Jehová y ellos se ponen de acuerdo. No estoy diciendo más de los testigos de Jehová, ¿no? Así lo hacen ellos. Pablo podía haber hecho lo mismo. Es más, Pablo, para demostrarles que no debería de ser el día de reposo, él debía andar usando otro día, ¿a que sí? Claro, pero no. Era la costumbre de Pablo, ¿por qué? Porque él era judío y porque conocía la Torá, y en la Torá decía que hay que celebrar el día de reposo. El día de reposo no vino con Moisés, la ley no vino con Moisés. Pastor ahí dice que la ley vino con Moisés. No vino. ¿Contradice la escritura? No la contradigo. Se escribió con Moisés, que es diferente. Usted puede ver varias versiones ahí. Porque Abraham dice que celebraba también fiestas. Dice que Abraham respetaba las leyes y los estatutos de Dios. Y es 400 años antes de Moisés. Ok, las fiestas solemnes de Yahweh. En Génesis 1:14, no quiero que vaya, dice que Dios hizo la luna, el sol y las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para que fueran como señales, para estaciones, tiempos y días. En ese tiempo, en la época de Adán y Eva, ¿qué crees? No llovía, no nevaba, no hacía calor, no hacía frío, no había estaciones. Ellos estaban en el jardín del Edén, no se preocupaban. No crea que estuvieron un día en el jardín del Edén, no. Vivieron muchos años en el jardín del Edén sin pecar. Estaban a gusto sin pecar. Tenía años Adán de jardinero. No había problema. Así que no se refiere a primavera, verano, otoño e invierno. Eso vino después. ¿A qué se refiere con la palabra de estaciones? Moed. Es la palabra moed o moedim, que significa citas señaladas, tiempos señalados, o una cita con Dios, o un cara a cara con Dios. Entonces Dios estableció un tiempo para estar un cara a cara, ¿con quién crees? Con sus hijos, Adán y Eva, y con toda la creación, con toda la humanidad. Hizo el día de reposo, ¿para quién crees? Para la humanidad hizo el día de reposo. Para meterle luz a la humanidad, para meterle energía a la humanidad, para cargar a la humanidad de energía, porque ¿quién más vivía en el Edén? Estaba Satanás y la tercera parte de los ángeles caídos ahí en el Edén. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿saben qué? A esos que están ahí los van a someter, los van a labrar. Entonces se nos ha enseñado que eran árboles de manzana que Adán andaba labrando. No, el árbol del conocimiento del bien y del mal era la tercera parte de los ángeles caídos, que había que sujetarlos, que había que esclavizarlos. Pero sucedió al revés. Los ángeles caídos engañaron a la mujer, engañaron a Eva y engañaron al hombre. El hombre cohabitó con ellos, le dijeron vamos a hacer una nueva raza. Y sí, hicieron una nueva raza. La mujer salió preñada de uno de ellos, de Luzbel, y dio a luz a Caín. Por cuanto era hijo del maligno, del jefe de ellos, y ya viene toda una generación y ya echan a perder todo. Ahora el hombre, ¿qué crees? Se somete a los moed de ellos, de los ángeles caídos. Son los que se hacen pasar por los dioses en las diferentes tribus o en las diferentes
culturas, Huitzilopochtli aquí en México, por ejemplo, es un ángel caído. Se pone ese nombre aquí. Y toda la humanidad metida a sus moed, a sus citas, a sus tiempos de ellos, no sagrados, diabólicos, a su cronos, a sus espacios señalados por fiestas señaladas que ellos mismos establecieron, y lo sacan del tiempo del Padre Celestial. Ahora el Padre Celestial quiere restaurar esto para meternos a sus tiempos. Exacto. Por eso tú vas a ver aquí en nuestro México lindo y querido, que mucha gente el 12 de diciembre sube a un lugar alto que se llama el Tepeyac. ¿A qué crees? A celebrarle a una deidad que es un ángel caído. Qué tremendo, ¿no? Bien, pero estamos hablando de si Pablo celebró o no celebró. Fíjate bien, hay 12 apóstoles. Y en el cielo hay 12 constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? No me voy a meter a explicarte eso. Hay 12 signos zodiacales. Esas son las constelaciones. Un grupo de estrellas, una constelación. Escorpión es un grupo de estrellas, esa es una constelación. Pero se le llama que tiene ese signo zodiacal. Son 12 animales que te rigen, a través de los cuales Satanás envía una carta astral el día que tú naces. Es brujería estar consultando el zodiaco. Hay 12 meses. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el número 12? Gobierno. ¿Qué significa? Gobierno. Entonces es un sistema de gobierno. Y el Padre Celestial, fíjate bien, nos enseña que Él tiene su espacio en el número 12 también. Ahora, el enemigo sabe esto. Y a través de Grecia y de Roma, porque Roma adoptó todos los dioses griegos, estableció un calendario. Y ahorita nos estamos rigiendo por el calendario de ellos, donde estableció sus propias fiestas. Y esto viene de Jeroboam. Ya te lo enseñó la pastora una vez, después de la muerte del gran rey Salomón. Estableció sus propias fiestas, su calendario, para traer la influencia, fíjate bien, de los ángeles caídos sobre la humanidad, y para evitar que la Toñita, que la hermana Rosy, que la Marina, que el César y que toda la bonita que estamos aquí, evitar que nos metamos nosotros a los espacios sagrados de Dios y obtengamos las bendiciones por venir que dice Colosenses 2:16. El cristianismo te dice son sombras, sí, pero son de bienes de dinero que están por venir. ¿Ves? Pero el enemigo es muy astuto y se lo reparte entre los 12 gobiernos que tiene. ¿Dónde? En las regiones celestiales, de acuerdo a Efesios capítulo 6, verso 12. Acuérdate que los ángeles caídos vinieron y les enseñaron a los hombres sobre las armas, a fabricar armas. Es más, ellos les enseñaron sobre medicina también, a buscar raíces y hierbas, etc. Les enseñaron sobre las drogas, les enseñaron a maquillarse a las mujeres. No había necesidad de maquillarse, les enseñaron la cosmetología. Les enseñaron el abón. ¿Qué significa abón? Iniquidad. Iniquidad. Les enseñaron a fumar sapo. Es la nueva droga que anda hoy en día, el DMT, que la produce un sapo de aquí de México, del norte de México, de Sonora, que se llama Alvarius, búfalo alvarius. Entonces, ok. El Padre Celestial tiene su Moed. ¿Qué es Moed? Tiempo señalado.
donde Él hay una unción que descarga sobre nosotros. Tiene sus estaciones proféticas, que son tiempos de encuentro que Él diseñó para derramar energía, unción o algo especial sobre su pueblo. Pero viene Grecia y viene Roma a movernos a nosotros de esos tiempos o de esos espacios sagrados, para que tú y yo no entremos a esos espacios sagrados y que no abramos el portal que se abre allá en Ezequiel 46:1, la puerta del oriente, y que no venga bendición a tu vida, y evitar así, mira, que se acuda a la cita divina y perder lo que el Padre tiene para ti y para mí y para cada uno de nosotros. Son bienes venideros. Colosenses 2:16 y 17 lo dice. Es la sombra de los bienes venideros. ¡Ey! Pero el diablo no quiere que te metas a esa sombra. ¿Por qué crees? Porque van a venir bienes a tu vida y no quiere. Y dice bienes en plural. Amén. Así que Cristo nos está diciendo, yo sé, dice Cristo, que yo soy el bien de ustedes, pero les quiero enviar salud, les quiero enviar prosperidad, les quiero enviar libertad, les quiero enviar esto, les quiero enviar lo otro, y lo envía en su tiempo, en su espacio, en su mover, pero nosotros no lo podemos recibir porque el diablo nos trunca ahí. Daniel 7:25, ¿qué dice? Y pensará, dice que iba a venir el espíritu de Grecia y que iba a pensar, iba a decir, voy a cambiar los tiempos y la ley. Y vino con Jeroboam, y Jeroboam estableció fiesta en una fiesta que no era del Padre Celestial, y les cambió el calendario. Viene Constantino, ¿y qué hace Constantino? Cambia el calendario, y ahora estamos regidos por un calendario que se llama grecorromano, y en el calendario grecorromano es efectivamente domingo, y son, ¿qué horas ahorita? Las 11 de la mañana, 12, no sé qué horas son. Nos metieron a ese calendario, y mi Padre Celestial dice, hey, en ese calendario es muy difícil, hijo, que obtengas bendiciones mías. No te estoy hablando de salvación. Te tienes que meter a mis Moed, a mi calendario. Y en mi calendario estamos en el 5º mes. No estamos en julio. Así que hoy en día el mismo cristianismo es usado, mira, por Satanás para decirte que esto ya no lo debes de celebrar. El mismo cristianismo dice eso. Pero yo te estoy comprobando con la Biblia en la mano que Pablo lo celebró. Hay un calendario zodiacal que usaban los sumerios, y también lo usaban los babilonios, y lo usaban los griegos, y casi todas las culturas. Un calendario zodiacal de diferentes animales. Si tú vas aquí con los mayas al sur de México, ellos tienen un calendario. Cuando yo te hablo de fiestas de Yahweh, no fiestas de los judíos, no existen fiestas de los judíos, no te estoy hablando que las tienes que guardar para salvación, nada tiene que ver con salvación. Si tú aceptas que Yeshua es tu Salvador, que Él murió por ti, eso es la salvación. No me voy a meter en ese tema. Pero, fíjate bien, el celebrar los días de reposo y las fiestas sagradas que el Padre tiene en la Biblia, nos traen bendición. Nos traen bienes venideros. Aleluya. Así que todos esos calendarios que se regían por el zodiaco de las diferentes culturas, de los sumerios, de los babilonios, de los griegos, ¿cuándo empezaban? El 21 de marzo. Todos. ¿Y qué se celebra el 21 de marzo? El cumpleaños de Benito Juárez. ¿Qué le importa al mundo allá que me está escuchando el cumpleaños de Benito Juárez? Ni saben quién es Benito Juárez allá, quizás en Europa, por allá. Aquí en nuestro México lindo y querido eso se festeja, pero a nivel mundial es la entrada de la primavera. Es el solsticio de primavera. Entonces, todas las culturas celebran eso. En México, todo el mundo se viste de blanco ese día y se sube arriba de las pirámides, que porque va a recibir mayor energía. Entonces, adorando al gran Dios Sol, tenga mucho cuidado con eso, querida iglesia. No vayan a andar haciendo eso. La energía la vas a recibir en los espacios sagrados de mi Padre Celestial en los tiempos que Él tiene señalados.
En un Shabbat, por ejemplo, o en las fiestas, en sus días de reposo. Éxodo 12, 2. Oh, miren vosotros. Mira lo que dice el Padre Celestial. Porque toda escritura, diga conmigo, toda escritura es útil para enseñar, para redarguir y para impartir en justicia. Entonces este verso es útil. Y este verso es para mí, me está hablando a mí, me está hablando a ti. Y te dice, este mes será el principio de los meses para ustedes. ¿De qué mes está hablando? Cuando nosotros leemos la historia, vemos que está hablando de un mes que se llama Aviv, que significa primavera, o que significa comienzo. También conocido como Nisan. Y mi Padre Celestial desde un principio nos está diciendo, este va a ser el primero de los meses, es el cabeza de mes. Porque resulta que allá, en los años 2000, dice mi Padre Celestial, le van a meter la idea de que enero es el primero de los meses. Y van a comer muchos tamales, dice el Señor allá. Pero no hagan caso, porque van a hacer fiestas paganas en aquellos meses, el mes de enero, celebrando a un dios que se llama Janus, el primero de enero. Pero mi Padre Celestial dice, va a ser en este mes. Y en ese mes hizo mi Padre Celestial la primera fiesta o el primer Moed, o la primera cita, que se llamó Pesach, conocido como Pascua, conocido aquí en el mundo mexicano como Semana Santa, donde nuestro Yeshua o nuestro Mesías o Cristo fue crucificado. Pero desde 1300 años antes de Yeshua hacían una fiesta, sacrificaban un cordero. La primera vez pintaron con la sangre del cordero los dinteles de la puerta. Y esa sangre salvó a todo el pueblo de Israel. Y la sangre de Yeshua nos salva a ti y a mí. Nos trae salvación para no ir al infierno. Salvación para no ir al infierno. La sangre de Yeshua. Ahora, en ese mes, allá los egipcios celebraban también a un dios que se llamaba, te lo voy a escribir, P-T-A-H, así. P-T-A-H. Ta, al dios Ta. Lo celebraban. Que era el dios de las puertas. El que abría las puertas, el que las cerraba. Y ese dios, conocido como también el dios que inventaba o el dios de la magia, ese dios fue juzgado, ¿cuándo crees? En la fiesta de Pesach, conocida también como panes y levadura. Yeshua llegó y lo juzgó en Egipto. También fue juzgado otro dios llamado Horus, considerado por los egipcios como el dios de los cielos. Es un hombre con una cabeza de águila. Fue juzgado en esa fiesta. Fue juzgado un dios llamado Osiris, donde ese dios entraba a la luna y fue juzgado. Ese dios Osiris fue el que inventó la religión y la agricultura para ellos. Fue juzgada otra diosa allá con Babilonia, fuera de Egipto, llamada Ishtar. Hacía una fiesta precisamente en ese mes y fue juzgada. En ese mes fueron juzgados todos los dioses de Egipto. El dios de los primogénitos fue juzgado. Ahora, viene Roma, ¿y qué hace Roma? Se junta con la cultura grecia, de los griegos, y une a los dioses que tenían los griegos, que no son otra cosa más que ángeles caídos, los fusiona con los dioses de Roma. Y una vez que los fusiona, porque ya Roma es la cuarta bestia, se queda con todo. ¿Qué hace Roma? Establece un nuevo calendario a través de un papa católico llamado el Papa Gregorio. Por eso este calendario se llama el Papa Gregoriano. Y por eso ahorita estamos en el 2021. Porque Constantino, a partir de Constantino y el Papa Gregorio, establecieron ese nuevo calendario
basado en los dioses griegos y en los dioses romanos, en los dioses del Olimpo. Por ejemplo, al primer mes le pusieron enero, dedicado a un dios llamado Jano. Al segundo mes le pusieron febrero, dedicado a una diosa llamada Febre. Al tercer mes le pusieron marzo, dedicado al dios Marte. Igual los días. Al lunes le pusieron lunes, dedicado a la diosa Luna. Marte al dios Marte. Miércoles al dios Mercurio. Jueves al dios Júpiter. Viernes a la diosa Venus. Sábado al dios Saturno. Y domingo al gran dios Sol, al principal de ellos. Entonces, ¿se da cuenta? Nos metieron en su calendario. Nos sacaron del calendario del Padre y nos metieron en su calendario. Los chinos tienen otro calendario, ellos se rigen por otro calendario, por otros dioses. Pero el único calendario que está regido por la palabra de mi Padre Celestial es el que llevan ahorita los judíos, los hebreos. Ellos no están en julio. Si tú vas para Israel, no están en julio. No están en el 2021. Ellos tienen el calendario divino. Amén. A ver, aplauden al Señor porque no quiero que se duerman. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Iba a cambiar los moed, iba a cambiar las fiestas. ¿Para qué? Para que usted no reciba los bienes venideros, para que venga a la iglesia y te diga eso es una sombra. Y tú te quedas con que es una sombra y que no la debes de celebrar porque es una sombra, pero resulta que son espacios sagrados que el Padre estableció, citas divinas, donde envía la energía a ti y a mí para cargarnos de energía y poderle hacer frente a todos los ángeles caídos. Ahora, ¿por qué no se cumplen muchas de las promesas? Hay muchas promesas en la Biblia que muchos no se están cumpliendo y cristianos se mueren y dicen, no, es que el Padre nunca me va a abandonar. Y yo los he visto abandonados, he visto cristianos que se han muerto de hambre. ¿Por qué no se han cumplido las promesas en muchos de los cristianos? ¿Saben por qué? Por esa razón. Porque viene el enemigo y lo sacó del tiempo de Dios, del kairos, del Padre Celestial. Satanás es el líder, toma ventaja, establece su reino a través de sus tiempos, de su moed, provocando desde la antigüedad el que no obedezcas a la palabra. ¿Cómo lo hizo? Moviendo los tiempos, moviendo los espacios sagrados del Padre. El cristianismo no conoce de esto. Nada más el cristianismo conoce de prédica y dicen qué buena estuvo la palabra cuando el predicador dice y vas a ser sanado y eres pariente de aquel que dio la vida por... y celebran así el cristianismo, aplaude, wow, qué machine estuvo, y salen y a 2 cuadras se les apaga. Así nos acostumbraron, pero no hay conocimiento. No estoy diciendo que la prédica esté mal, no. Gloria a Dios por la prédica, es una buena aspirina que nos sana en el instante, pero si nos quedamos ahí, ¿cómo se dice? Como llamarada de petate. Eso éramos. Eso fuimos por mucho tiempo, llamarada de petate. Y Satanás sabe que si tú acudes a los espacios sagrados que el Padre tiene, a sus moed, a sus moedín, a sus citas señaladas, a celebrar las fiestas, a celebrar el día de reposo, Satanás sabe que si usted acude a hacer eso, va a recibir bendición. Pero te quiere sacar de ahí a través del cristianismo y decirte, eso no funciona, eso ya no es, eso ya se cumplió con Cristo. Siempre te va a decir así el cristianismo y perdemos las bendiciones. Aleluya. Primera a los Corintios 11:23. Hay 7 fiestas sagradas, ya te he hablado en otro momento. La primera se llama Pesaj, de acuerdo a Levítico 23. La segunda se llama Panes sin levadura. La tercera se llama Primicias.
50 días después hay otra fiesta que se llama Shavuot, conocida como Pentecostés. Shavuot, aquí lo estoy escribiendo. Y luego en el séptimo mes, que cae por allá entre septiembre y octubre, hay otras 3. La primera se llama Yom Teruah, conocida como fiesta de trompetas. Y la segunda se llama, o la sexta se llama Yom Kippur, conocida como el ayuno. Y la última, la séptima, se llama Sukkot, conocida como fiesta de tabernáculos o fiesta de enramadas. Imagínate, está Pablo predicando, ya tiene más de 40 años predicando. De hecho, Pablo nació predicando, pero predicaba otra cosa. Pablo nació celebrando las fiestas. Era celoso de la ley, la Biblia lo dice. Era judío de judíos. Y celebraba las fiestas Pablo, y muchas veces celebró Pesaj, la fiesta de Pesaj. Se comía el cordero asado, hierbas amargas, y nunca supo de qué se trataba. Él creía que para que la agricultura estuviera bien, porque todas eran en base a la agricultura. Y de repente, Pablo es arrebatado hasta el tercer cielo, dice la palabra, de donde dio palabras inefables que le es difícil al hombre expresar. Y Yeshua le explica allá en el tercer cielo: ven Pablo, ven para acá. Necesito enseñarte, necesito darte algo. Y lo dice Pablo: yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. ¿Qué fue lo que recibió? No, pues partió un pan y se lo dio. No, no partió un pan y se lo dio. Le dio una enseñanza. Ya Yeshua le había predicado a otros 2 discípulos que iban en el camino a Emaús y les explicó las escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Y no entendían. Ahora le explica a Pablo: mira Pablo, la fiesta de Pesaj, porque alguien ahí dice que Cristo instituyó la cena del Señor o la Santa Cena. Eso no existe. Es un título que le pusieron en la Biblia, pero no existe la Santa Cena, no hay tal cena. Yeshua estaba celebrando la fiesta de Pesaj el día que fue aprendido, porque lo aprendieron en la fiesta de Pesaj. Toda fiesta estaba profetizando algo. La fiesta de Pesaj profetiza, y no te voy a hablar ahorita de las fiestas, la muerte de Yeshua. Entonces Pablo es instruido por Yeshua en el tercer cielo. Pablo lo dijo: yo recibí del Señor Jesús. Recibí, dice, lo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Y el Señor le dice: mira Pablo, te voy a explicar en qué consistía la muerte del Cordero. En que yo iba a ser entregado al reino de las tinieblas, para darle salvación a todos ustedes. El Cordero de Pesaj que se come en la fiesta de Pesaj, soy yo, Pablo le dice. Así que cada vez que hagan esta fiesta de Pesaj y que comen el Cordero, que se lo cenen con hierbas amargas, háganlo en memoria de mí, porque yo soy quien les dio salvación. Yo morí por todos ustedes. Y Pablo está diciendo allí, les está explicando. Esto les estoy enseñando, dice Pablo. Así que Pablo estaba celebrando, ¿qué? La fiesta de Pesaj. Hechos, capítulo 20, verso 6. Ok, no, todavía no. Primero a los Corintios 5, versos 7 y 8. Aleluya. Pónmelo otra vez en el 7, Gano. Wow. Mira, llega Pablo. Y Pablo ya hizo la cena de Pesaj. Al siguiente día de la cena de Pesaj es la fiesta de panes sin levadura. ¿Y qué hacía toda la congregación? ¿Qué hacía todo el pueblo de Israel? Sacaban toda la levadura de sus casas. No debía haber levadura. Era un ritual que ellos hacían. Nunca supieron por qué lo hacían. Nunca supieron que la levadura estaba simbolizando o tipificando ¿qué cosa? El pecado. Y hoy en día muchas congregaciones hacen eso, limpian sus casas, que la barren ahí con un trapito húmedo para que no vaya a haber levadura. Si comiste un pan de esos panes mexicanos que hacen ricos aquí en México y no debe de comer, toda la semana no debe de comer pan con levadura. No saben que eso es una sombra profética que está... Y es verdad, nosotros lo hacemos, procuramos no comer nada que tenga levadura, porque eso está simbolizando el pecado, pero eso no es el pecado. Hay que dejar de murmurar, hay que dejar de hablar mal, hay que no pecar. Entonces Pablo les está enseñando: hey, ustedes siguen con lo mismo, con el mismo ritual, les dice Pablo.
Pero hay algo más todavía, le dice Pablo. Pablo no les está diciendo que no la celebre. Les está diciendo que la celebren. Pero dice, límpiense de la vieja levadura, dice, límpiense del pecado para que sean una nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, el cordero que ya nos comimos, ya fue crucificado, se llama Yeshua. No les está diciendo que no lo celebren, les está diciendo que lo celebren, y lo vamos a ver en el otro verso. Mira cómo dice el verso 8 de 1 Corintios capítulo 7. Dice, así que, ¿qué dice? Wow. Así que, ¿qué dice? Y cada vez que se celebraba la fiesta era día de reposo. Aunque no fuese el séptimo día, aunque fuese día primero, día 2, día 3. Así que, dice Pablo, celebremos, ¿qué dice? Entonces Pablo también celebró las fiestas de Yahweh. Ya tenía más de 40 años predicando Pablo aquí. Hechos capítulo 20, verso 6. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Marina. Bien, ¿está aprendiendo? Está interesante esta clase, ¿eh? Está muy edificante, créeme. Cuando nosotros empezamos con esto, mira, llegó el templo este en el que nos estamos congregando. Ya lo pagamos, llegaron muchas cosas de veras cuando lo empezamos a hacer. Llegaron bienes de videos. Ya estaban esos bienes ahí, pero estaban detenidos. ¿Desde cuándo estarían detenidos? Desde hace mucho estaban detenidos. Ahora esperan los tuyos. 26, Hechos. Y nosotros pasando los días de los panes sin levadura. El cristianismo lee esto. Yo cuando lo leía esto, no voy a echarle la culpa al cristianismo, en el 2018 yo leía esto y decía yo, ¿qué será panes sin levadura? Nunca lo supe. Hasta el 2018 supe que los panes sin levadura es un moed, es un tiempo señalado que Dios tiene para su pueblo. Y empieza el 15 de Nisan. Es una fiesta, es la segunda fiesta. Y se trata de la sepultura de mi Señor Yeshua. Y lo tenemos que hacer en memoria de Él. Entonces Pablo está diciendo ahí, y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura. Él no quiso ir en esos días. Esperó a que pasaran esos días. ¿Por qué? Porque lo estaba celebrando. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Se da cuenta que Pablo respetó esos días de panes sin levadura? Respetó esa semana. Bien, Marina, muchísimas gracias. Alexa, 1 Corintios 16, 8. ¿Qué dice? Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Pero estaré en Efeso. ¿Hasta cuándo? Hasta Pentecostés. Yo leía Pentecostés. Nunca supe qué cosa era Pentecostés. Y malamente está traducido ahí Pentecostés. Eso es griego. Es Shavuot. Shavuot. ¿Y qué celebraban en Shavuot los judíos? Son 50 días después de los panes sin levadura. ¿Qué celebraban? Celebraban que Dios en el monte Sinaí les había dado la Biblia, la Torá, la instrucción para la vida. Eso era lo que celebraban. Pero Yeshua instruyó a Pablo allá arriba y le dijo, ¿sabes qué significa esto? La venida del Espíritu Santo, Pablo. Y precisamente el Espíritu Santo vino en esa fiesta porque todo el mundo se reunía en Jerusalén, todo el mundo. Había más de 120 personas en el aposento alto, en el templo, no en una casa, cuando llegó el Espíritu Santo. Y más de 3,000 fueron convertidos ahí. Entonces Pablo, ya teniendo más de 40 años predicando, dice, pero estaré en Éfeso. ¿Hasta qué dice? ¿Por qué? Porque le interesaba celebrar Pentecostés. Le interesaba celebrar Shavuot. La fiesta de Shavuot. La fiesta del Espíritu Santo. O la fiesta de la Torá, de la ley, de la instrucción. ¿Qué más celebró Pablo? Hechos 20, verso 16. Mira, porque Pablo se habría propuesto pasarse de largo de Éfeso. ¿Sabes qué? No me voy a detener en Éfeso. No me voy a detener en Asia. Me voy a apresurar, dijo Pablo, porque quiero estar en el día de la fiesta de Pentecostés o en la fiesta de Shavuot en Jerusalén. Todo el mundo iba a estar ahí. ¿Y Pablo qué crees? Quería ir a celebrar la fiesta de Shavuot
a Jerusalén. Él se apresuraba, no quería quedarse en el camino, no quería quedarse sin la bendición que el Padre Celestial envía ese día desde lo alto. No se quería quedar ahí. Pablo estaba desesperado para que se llegara a esa fiesta, por estar ahí, porque se iba a perder si no iba. Se iba a quedar sin carga como el celular. Es como cuando alguien viene, ojalá yo quiero llegar allí y conectar mi teléfono ahí en el ¿cómo se llama? En el enchufe de la electricidad. Y llegas apurado, casi se te acaba la carga, estás allá en la pura puerta, y llegas barrido, ¡pum!, lo conectas, se vuelve a conectar el celular. Y ahí estás chateando con la chica. Aleluya. Muchísimas gracias, hijo. Hechos 27, verso 9. Y habiendo, dice, pasado mucho tiempo, Pablo iba navegando, iban como 250 personas, algo así, en una navegación, en un barco. Iba navegando Pablo junto con mucha gente, se puso peligrosa la navegación, y la gente, el cristianismo, y yo también creía que habían ayunado todos. No, no habían ayunado. Estaban celebrando la fiesta de Yom Kippur, que se da en el 7º mes, un mes que se le llama Tishrei, el día 10. El día 1 del 7º mes se festeja la fiesta de Yom Teruah, o fiesta de trompetas. Y el día 10, la fiesta de Yom Kippur. Es una semana, todo el mundo ayuna. Se le conoce como la fiesta del ayuno, o el Moed del ayuno. Todo el mundo debe de ponerse a cuentas con el Padre Celestial, pedir perdón, perdonar, etc. Está relacionado con la gran tribulación. Está relacionada esta fiesta con el juicio, donde Yeshua va a venir en la segunda venida, en la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de trompetas, y va a ser coronado como rey, porque en esa fiesta se coronaban a todos los reyes, y a los 10 días se va a sentar en su trono a juzgar a todo el mundo. Y va a apartar a los cabritos para la izquierda. Así dice la palabra. Cabros chiquitos y cabras grandes. Y habiendo ya pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta de Yom Kippur, así dice otra versión, pero ahí dice el ayuno. Entonces, como dice ayuno, tú crees que habían dejado de comer, pero no habían dejado de comer. Hechos capítulo 18, no, 27, sí, 18, verso 18. Nunca entendí esto, porque según yo, Cristo abolió la ley y ya no teníamos que andar por ley. Y el cristianismo sigue diciendo que no tenemos que celebrar nada porque eso es una carga pesada, es un yugo pesado. O sea, está diciendo que Dios les puso un yugo pesado allá en el monte Sinaí a los israelitas. ¿Y cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Y cuántos saben que Dios dijo, hey, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Celebrar los moed de Dios, los tiempos de Dios, Shabbat, días de reposo, etc., no es una carga pesada. Dios nunca dijo, lo voy a estar molestando con Shabbat. Le voy a estar fregando ahí, le voy a estar haciendo la vida de cuadritos para que celebren estas fiestas. No, Él sabía que eso no era pesado, sabía que eso era una bendición para tu vida. Y dice Pablo, y habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él iba Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza. ¿Por qué se rapó la cabeza? En Cencrea, porque tenía hecho voto. Se rapó la cabeza el tipo. Hoy he visto muchas madres de familia que le dejan crecer el pelo a su hijo de acá de atrás, pero le dejan crecer una colita. ¿Sí lo has visto? Le dejan crecer una cola. Le rapan todo de acá y le dejan crecer una cola. No, es que se lo prometí a la Virgen. Es una promesa que le hice. Y le hacen promesas a sus dioses. Le dejan crecer una cola. Pero lo visten de cholos, de malandrines. Allá mi hijo trae el cabello largo, mira. Es cultura, es moda. Pero, ¿por qué Pablo hace eso? ¿No te lo has preguntado? Porque hizo voto. A ver, voy a raparme la cabeza, voy a hacer voto, voy a andar pelón.
que Pablo conocía las escrituras. ¿Moverá algo en el mundo espiritual el hecho de que te rape la cabeza? Por favor, mañana vengan todos con la cabeza rapada. No quiero a nadie con greña aquí mañana. Es broma, no va a ser que alguien me esté escuchando allá sin ver el video y va a raparse la cabeza y dijo el pastor Cárdenas No, porque luego van a sacar ahí en el Facebook, van a poner ahí, el pastor Cárdenas los está mandando a que se rape la cabeza a su iglesia. Ándale. Sí, porque ya ves que hacen videos y sacan un pedacito de aquí y otro pedacito más allá y luego los conectan, los pegan y dan un buen discurso. Pero aquí Pablo se está rapando la cabeza. Y guarda ese cabello, Pablo, y algo iba a hacer. Quiero llevarte, por favor, a Números capítulo 6, verso 13, verso 18 y verso 21. Números capítulo 6, verso 13. Ya estamos terminando, Mira, esta es pues la ley del nazareo o nazareato. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate bien, mira lo que Pablo estaba celebrando. El que dicen que Pablo no celebraba. No, ahora el verso 18, Gaby. Entonces el nazareo, así se le llamaba a ese voto de nazareos, como Sansón. ¿Cuántos saben que Sansón tenía la greña larga? Y Dios algo le dio ahí a Sansón. Mira, raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Eso mismo había hecho Pablo. ¿Sabes qué, Padre Celestial? Le dijo Pablo, voy a hacer la voto del nazareo. Yo la hice sin querer hacerla en una ocasión. Y vi unas profecías que se cumplieron al pie de la letra. Y yo nunca sabía, pero Dios me ungió y me hizo nazareo por un tiempo de 2 años. 2014 al 2016. 2016 hice un video de destruir una obra de Satanás que se está levantando tremenda. Y traje el cabello largo. Imagínate, yo no soy de cabello largo. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Y Pablo hizo eso: Padre, voy a consagrarme, voy a dejarme crecer el cabello por un espacio de tiempo. Y se lo dejó crecer el cabello, trae el cabello largo, Pablo, el de greña larga, greña chila. Y dice, y los cabellos los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces Pablo se rapa la cabeza y va a ir allá a Jerusalén a llevar su cabellera y la va a poner sobre el fuego. Fue un voto que hizo Pablo. ¿Para qué lo hizo? ¿Qué significará eso? Espacio sagrado. ¿Tenemos la obligación de hacerla todos? No. Pablo la quiso hacer porque sabe que hay una bendición al hacer eso ahí. Pero Pablo se consagró al Padre Celestial. Aleluya. Así que todo aquel que tenga la greña larga, conságrela de una vez al Padre Celestial. Es un acto profético bonito, de veras. Y cuando te cortes la greña, ofréceselo al Padre Celestial. Padre, aquí está. Y lee la palabra. Instrúyete. No creas que por algo te dejaste crecer la greña. No, el Espíritu Santo algo está moviendo en cada uno de los que se han dejado crecer la greña, pero nunca lo han sabido o no las han instruido por ahí. Verso 21. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley del nazareato. Pablo está respetando esa ley y está celebrando esto. Hechos 21, del 20 al 23. Y todos son celosos por la ley. Resulta que Pablo va a Jerusalén, ¿y quién crees que lo está esperando ahí en Jerusalén? Lo está esperando Santiago, el hermano del Señor, conocido como Jacobo. Ahí lo está esperando. ¿Quién era Jacobo? Uno de los 12 discípulos que andaba con Cristo. Están esperando a Pablo y se encuentra con Pablo ahí. Y Jacobo, fíjate bien, ¿y quién es Jacobo? Alguien que también celebraba las fiestas, por supuesto, y que celebraba esto.
que guardaba la Torá. Porque él sabía que Yeshua le dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni a abolir los profetas, a invalidarlos, no he venido a eso. Y ahí estaba Jacobo esperando a Pablo. Llega Pablo con él y lo saluda, se presenta, le dice mucho gusto, yo soy Pablo, ok, yo soy Jacobo. Y glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos los que creyeron son celosos de la ley. No le está diciendo que ya dejaron la ley, le está diciendo que son celosos de la ley. Pero se les ha informado, se les ha dado una mala información respecto a ti, Pablo. Han levantado falso testimonio en contra tuya, Pablo. Mira lo que les dijeron. Les dijeron, fíjate bien, que tú enseñas a que no se circunciden y a que no guarden la ley, ni que observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Le dice Santiago. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido y que tú estás enseñando esto. Mira, le dice Santiago, el que era de los 12 de Jesús. Vamos a hacer esto. Aquí entre nosotros hay 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es decir, se van a rapar la cabeza también, así como tú. Júntate con ellos y paga los votos por ellos, porque había que pagar una feriecita ahí. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿qué dice? Guardando, ¿qué cosa? La ley, guardando la ley. Y así lo hicieron. Fueron y se presentaron en la sinagoga, Pablo se rasura la cabeza, los 4 hombres se rasuran la cabeza, pagan los votos, aquí está, estamos purificados. Pero a mí me purifica la sangre de Cristo, a Pablo también. No te estoy hablando de salvación, te estoy hablando de bienes venideros que hace cuando nosotros hacemos un acto profético que Dios estipuló en sus sagradas escrituras. Pastor, pero no ha leído el verso 25. Porque todo el mundo te va a sacar el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Pero en cuanto a los gentiles, porque también creyeron gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? También eran hebreos israelitas que pertenecían a las 10 tribus, y había unos que eran griegos que no pertenecían a los hebreos, pero que también creyeron, que se convirtieron. Ellos nunca habían guardado la ley. Ellos no sabían qué era el nazareato. No sabían qué eran los votos. No sabían. No sabían qué eran los días de reposo. Ellos tenían otros días de reposo diferentes porque adoraban a otros dioses. Tenían otras fiestas, por ejemplo la fiesta de la Saturnalia, porque ellos adoraban a otros dioses. La que celebramos tú y yo ahora en Navidad. Tenían la fiesta del 31 de octubre porque celebraban a otros dioses. Entonces ellos se convirtieron. Y Jacobo les dice eso. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Es decir, no es necesario que ellos se rapen la cabeza. No es necesario que guarden las leyes hasta ahora. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser una carga. Se les va a hacer difícil. ¿Y cómo? Tener que raparme. Solamente, mira lo que sí les encargaron. Que se abstengan de sacrificado a los ídolos. ¿Qué era lo que le sacrificaban a los ídolos? El puerco y otros animales. Y lo vendían en las carnicerías. Pero era para los ídolos. Y Pablo está cuidando de que dejen la idolatría. Y que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. De sangre. No pueden comer sangre. Y nosotros muchas veces hemos comido sangre moronga que la verdad no me gusta mucho. Ni ya la quiero comer. De ahogado, animales ahogados. Me supongo que eso quiere decir. Y de fornicación. ¿Qué sucedía? Sucedía lo que te explicó la pastora el viernes. Que llegaban a los templos de sus dioses
y fornicaban porque había mujeres ahí para fornicar en el templo de los dioses, hacer orgías. Era muy común eso porque era algo que le ofrecías a los dioses. Orgías sagradas para los dioses, para los ángeles caídos. Entonces hacían ese tipo de actos sexuales que eran considerados sagrados para sus dioses. Y ahora iban a venir y los querían hacer en el templo de Yahweh, en la sinagoga. Y Santiago le dice, hey, aquí eso no se permite. Nosotros comemos kosher, no kosher. Comemos bien, tenemos una dieta alimenticia sagrada, instruida por el Padre Celestial. No comemos animales impuros. Nosotros no comemos sangre y no hacemos relaciones sexuales o ¿cómo le llaman? Orgías sexuales ni en el templo ni en ninguna parte. Y eso sí les dice. Pero lo otro no van a entender, déjanos que poco a poco vayan conociendo. En ese sentido, lo está diciendo. Amén. ¿Quedó claro? Denle un aplauso al Señor. Aleluya.